Buenos días, somos el equipo de arte y diseño y vamos a entrevistar al profe de pintura. ¿Por qué eligió la carrera? Bueno, desde niño me gustaba o me interesaba mucho dibujar. Dibujaba en mis cuadernos y me hacía muy feliz hacer eso. Y la carrera que yo relacionaba, joven, como digamos en la secundaria, con el dibujo o con crear cosas dentro de un formato, era el diseño. Esa fue como la razón por la que la elegí. ¿Y en qué escuela estudió y por qué escogió esa escuela? Estudié diseño gráfico en la FES Acatlán del 97 al 2001 y la elegí porque cuando yo estudié había un boom de la carrera de diseño en aquellos años, en los 90s. Ya después se apagó, pero en aquellos años todo el mundo quería estudiar diseño gráfico. ¿Qué tuvo que hacer para entrar a la carrera y a la escuela que quería? Pues en realidad no mucho, porque en los 90s el pase aún era directo en la UNAM y yo estudié en CCH. Entonces, al salir la carrera, entré directo a la carrera de diseño. ¿Qué aspectos seleccionó para elegir esa carrera? Hablando en tiempo, sueldo y habilidades. No te entendí lo primero. O sea, ¿qué aspectos son los que tomó en cuenta como para estudiar eso? Como, o sea, le llamó igual la atención el tiempo que se tenía que trabajar, el sueldo que le daban. Ok. Sí, bueno, es que eran muchas cosas. Lo primero es que la tecnología también estaba en su boom. Por ejemplo, empezaban a salir las primeras Macintosh. Entonces, estudiar una carrera, digamos, que tenía que ver con la técnica, prometía que era bien remunerada. O sea, la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora. Entonces era como una innovación, digamos. Esa fue la parte como lucrativa. Y la otra que también tenía que ver con crear. Todo lo que tenía que ver con crear, ya después por eso me dediqué a pintar. Pero todo lo que tenía que ver con crear me gustaba. ¿Tenía otras opciones de carrera? ¿Tiene qué? ¿Otras opciones de carrera? Sí, pero no me encantaban. La otra era estudiar diseño industrial, que no la quería, y la otra era arquitectura. En ese momento, porque después cambió. ¿Tuvo algún tipo de orientación vocacional? ¿Qué crees? Que ya no me acuerdo, es que ya tiene muchos años, pero seguramente sí, porque estudié en CCH y en CCH todo el tiempo te estaban instruyendo sobre qué ibas a hacer. ¿Cuánto tiempo duró su carrera? Dura 4 años en el periodo normal, más la tesis. La tesis es fuera del calendario, entonces, digamos como de 5, más la tesis. ¿Qué materias a lo largo de tu formación fueron las que más le gustaron? Siempre me gustaron las prácticas como dibujo, fotografía, y nunca me encantaron mucho las técnicas, como lo que tenía que ver con el software o el diseño en computadora. Bueno, sí me gustaban, pero no tanto. ¿Cree que tomó la decisión adecuada? O sea, ¿en algún momento dudó de su profesión, de estudiar esto? Sí y no, porque la carrera al principio, bueno, cuando la empecé a ejercer, me dio algunas cosas materiales, importantes de hecho, los primeros años. Y ya después cuando empecé a pintar me di cuenta que me hubiera gustado mejor pintar desde el principio, aun cuando hubiera sufrido un poquito más en lo económico. Entonces, ambas, sí y no. ¿Su familia tuvo influencia en su decisión de carrera? No mucho. Mis padres solo estudiaron hasta la primaria y tuve un poco de influencia nada más de mi hermano que estudió arquitectura y es mayor que yo. Nada más. ¿Cómo le hizo para financiar su carrera? ¿Enfrentar? Financiar. Financiar, trabajaba. En aquellos años trabajaba en una tienda y como vivía en un barrio, entonces siempre había algo que hacer, siempre te ganabas una lana haciendo lo que sea. Entonces, de lo que fuera y así. Y bueno, y mi padre, obviamente. Mi padre que me ayudaba, pues. ¿Qué considera que es lo más difícil de su profesión? Pues más que difícil, importante sería la actualización. En el momento en el que en el diseño gráfico, en las artes visuales, lo que tiene que ver con el diseño por computadora, te desactualizas, pierdes prácticamente el ritmo y te quedas fuera del ámbito laboral. Entonces, actualizarse es como lo más importante, creo. ¿Fue difícil encontrar empleo al salir de su carrera? Y si fue así, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿tuvo algunas influencias? Pues no, fíjate que no, en mi caso no tanto. Es una carrera difícil, sí, de conseguir trabajo, pero en mi caso fue muy sencillo. Conseguí trabajo casi luego y me mantuve muchos años ejerciendo el diseño. ¿Qué es lo que más le gusta o le apasiona de su carrera? Pues es que ahora ya mi carrera cambió mucho porque originalmente era diseñador gráfico y ahora ya doy clases y pinto, y ahora ya pinto y doy clases más que hacer diseño.
¿Nos puedes compartir cómo viviste tu proceso de la universidad? O sea, ¿qué fue lo más difícil que pudo hacer? O sea, lo que más le costó su trabajo. Pues un poquito la distancia, porque yo crecí en el sur de la ciudad y iba a estudiar a la FES Acatlán, que tenía que trasladarme todos los días lejos. Fue difícil, entre comillas, porque al ser joven todo me entusiasmaba, hasta las distancias. ¿Se siente satisfecho con la carrera que estudió? Sí, sí mucho, porque lo que pasa es que la carrera no solo fue lo que me dio el tema económico, sino me abrió puertas para lo que siguió, ¿no? Que fue dar clases y pintar el día de hoy. Vivo pintando y vendo lo que pinto. ¿Qué nos recomendaría a los jóvenes para tener éxito en la vida profesional? Pues mira, más que recomendarles, les voy a decir una frase que les digo a los chavos cuando hablamos de orientación vocacional, que para que sepan bien qué quieren estudiar, piensen en qué harían sin que les pagaran. Ahí puede estar su carrera, la que deben de elegir. Ok, muchas gracias. ¿Sí, no?